Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 23 de febrero del 2021. El día de hoy, martes, vamos a estar revisando algunos aspectos importantes dentro de lo que comentábamos el día de ayer sobre la interpretación de los resultados. Como ya lo platicábamos en la sesión de lunes, uno de los aspectos más importantes dentro de nuestro proyecto tiene que ver precisamente con identificar qué es lo que nos está diciendo la gente sobre el cuestionario que estamos creando, es decir, cuáles fueron los resultados específicos que estamos obteniendo a partir de la realización de la aplicación de nuestra encuesta. Ayer comentábamos, por ejemplo, al final de la sesión, que hay algunos de ustedes que tendrán más de 100 encuestas, incluso habrá otros que tienen quizá únicamente 30 o 40. La forma de interpretar o la forma de realizar nuestra descripción de los datos no va a variar, es exactamente igual si son muchos o si son pocas las respuestas. De tal manera que el trabajo no es necesariamente mayor o menor si es uno u otro. Donde sí puede variar es en la sección, o bueno, en las preguntas en las que integramos respuestas abiertas. Es decir, donde le dejamos al usuario que responda lo que esa persona quiera, de acuerdo al tema que nosotros le planteamos. Allí sí es donde puede haber diferencia y donde sí puede haber un poquito más de trabajo de la parte de las personas que tengan una mayor cantidad de respuestas, precisamente porque tienen que leer o tendrán que leer en ese caso todas y cada una de las respuestas que les están brindando las personas. Sin embargo, el día de hoy también vamos a ver una pequeña técnica o herramienta que nos puede ayudar bastante para esos casos en particular. Bueno, entonces, resumiendo, el día de hoy vamos a ver dos cosas. Número uno, vamos a retomar un poquito el tema de la interpretación de las gráficas o de los datos, de los resultados, con una actividad. Y número dos, vamos a ver cómo podemos aplicar una técnica denominada nube de tags o nube de palabras dentro de las respuestas cualitativas o respuestas abiertas. Bien, lo primero de lo que vamos a hablar precisamente es de la interpretación. El día de ayer comentábamos que dentro de cada cuestionario, pues bueno, como lo hicimos en formularios de Google, ya nos brinda los resultados prácticamente hechos, es decir, ya están graficados, ya nos muestra qué es lo que sucedió con cada una de las preguntas que establecimos dentro de nuestra encuesta. Entonces, la creación de esas gráficas ya no es un problema. Quizá la parte importante, como lo platicamos ayer, es utilizar esa gráfica junto con la tabla que tenemos que crear nosotros desde cero y después de eso generar una interpretación. Que esta interpretación viene a ser una descripción de los datos en los cuales planteamos precisamente cuál fue el resultado de la pregunta con la cual estamos tratando en cada caso. Si hablamos de que nuestra encuesta tuvo 20 preguntas, pues estaremos realizando 20 interpretaciones o 20 descripciones. El día de hoy, como les comentaba, les acabo de crear una tarea hace algunos minutos dentro de Classroom. Esa ya está activada y tiene fecha de entrega del día de mañana, miércoles 24. Tienen todo el día para entregarla. ¿De qué va esta tarea? Es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es abrir el documento que viene adjunto en esa tarea de Classroom y les va a mostrar un PDF con esta información que están viendo en pantalla en este momento. Básicamente son 5 gráficas que saqué de una encuesta que por ahí tenía guardada de hace algunos años. Esta encuesta va orientada a un negocio de venta de comida tradicional mexicana. Algo similar a Carnitas Mata, algo similar a Marucas o cualquier otro negocio similar que seguramente hayan escuchado, donde podemos comprar cualquier guiso que venda ese establecimiento por cuartitos, por medios litros, por litros o por platillos armados con arroz, frijoles y el guiso y demás.
De eso trata esta encuesta. Lo que les estoy pidiendo en la tarea es que revisen cada una de las gráficas que tenemos en el documento y ustedes van a tener que formar una interpretación de cada una de las gráficas. ¿Okay? ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es abrir un documento de Word y en ese documento de Word van a ir planteando específicamente una descripción para cada una. Vamos a realizar un ejemplo bastante sencillo con la pregunta sobre estado civil. Bien, en este caso, la gráfica que tenemos en el documento es estado civil. Esto significa que nuestra interpretación tiene que ser con base en estos datos que podemos apreciar. Y si se fijan, hay algunos aspectos interesantes a tomar en cuenta. Número 1, estado civil es el nombre de la pregunta. En algunos casos, algunos de ustedes preguntaron, ¿cuál es tu estado civil? En el caso de esta encuesta, no se estableció una pregunta completa, solamente se puso el tema, estado civil, punto. Abajito de ese título de la pregunta tenemos la cantidad de respuestas que hubo para esta sección. 159 personas respondieron a esta pregunta. Las opciones que se le dieron al usuario son estas 5 que tenemos en la parte derecha. Soltero, casado, divorciado, viudo o en unión libre. Y finalmente la parte central de nuestra gráfica, pues es precisamente esta imagen que nos muestra cómo fueron los resultados finales. El 51.6% soltero, el 35.8% casado, el 7.5% en unión libre y los otros 2 divorciados o viudos. ¿Vale? Si se fijan dentro de esta gráfica, tenemos una característica importante para nuestra interpretación. Y esto es que de los 5 aspectos que se mencionan, de las 5 opciones variables dentro de las posibles respuestas, 3 sí tienen datos, pero hay 2 puntos que no tienen datos. El divorcio y el viudo no muestra cuánto es el porcentaje que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí es nuestra labor el tener que identificar cuál es el porcentaje aproximado. No necesariamente necesitamos, a la redundancia, el porcentaje específico, pero sí una aproximación. ¿Cómo podría yo saber a cuánto equivale este amarillo y este verde? ¿Qué podría hacer yo para poder saber cuánto es el porcentaje que valen el amarillo y el verde? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea de cómo saber ese porcentaje? Pues podríamos hacerlo sumando el porcentaje, se supone que tiene que darme 100. Entonces, lo que podríamos hacer es sumar las cantidades y lo sobrante, pues, no sé si sacarle la mitad para ponerlo así de que una parte y otra parte, o sea, sumándolo y ya lo que me falte, como que ponerlo así de que en la mitad. Correcto, bien. Exactamente, algo así sería la opción quizá más lógica, más sencilla. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Sabemos que el total siempre tiene que dar 100, porque hablamos de porcentajes. Por cientos, 100. Entonces, justo lo que vamos a hacer es eso, sumar las cantidades que sí tenemos. Vamos a ver la calculadora para que podamos apreciarlo. Tenemos un 51.6%. A ver, vamos a ver. Ok, por ahí ya nos dieron el resultado, pero vamos a sacarlo en la calculadora acá para que todos podamos ver cómo es que resulta. 51.6% más 35.8 más 7.5 es igual a 94.9%. ¿Ok? 51.6, 35.8 más 7.5 nos da 94.9%. Esto se lo restamos a 100 y nos queda un 5.1. Este 5.1 es lo que nos hace falta. Es decir, entre el amarillo y el verde
nos falta el 5.1%. Ahora bien, ¿cómo es que podemos determinar a cuánto equivale cada uno de esos dos aspectos? En este caso, digo, hay diferentes formas, pero en este caso podemos irnos por una muy sencilla, que es observar. Visualmente, dentro de esta gráfica, ¿se ven del mismo tamaño o se ve uno más grande que el otro? En este caso lo respondo yo porque no sé qué tanto de ustedes alcancen a ver concretamente, que haga un zoom más amplio. En este caso están prácticamente, o de hecho están exactamente del mismo tamaño. Entonces lo que voy a hacer yo es dividir ese 5.1% entre 2, porque es exactamente la mitad. Los dos son exactamente iguales. Damos Enter y nos da un resultado de 2.55%. Entonces yo podría decir que tanto el punto amarillo, que representa a las personas divorciadas, y el punto verde, que son personas que enviudaron, cada uno representa un 2.55%. ¿Ok? Entonces, algo así habrá que hacer en varias de las gráficas. Por ejemplo, en esta nos hace falta solamente el punto verde. Y ojo, es importante, dentro de la gráfica aparece un punto verde, pero no aparece el punto morado, no aparece tampoco el punto celeste. ¿Por qué no? Porque nadie respondió a estas dos. Entonces, por default, ya sabemos que el punto morado y celeste tienen un 0%. Si no aparece en la gráfica, es un 0%. En esta otra es un poquito más complicado porque hay varios puntos que no tienen este número o este porcentaje. Pero esa es parte también de la tarea que estamos solicitando. Él tiene la capacidad más o menos de, con la visión, interpretar a qué se refiere cada cosa. Bien. Entonces, una vez que identificamos esta gráfica en específico, la de estado civil, vamos a empezar a interpretar. Y aquí les voy a pedir a ustedes que vayan participando. Dentro de esta gráfica, ¿qué es lo primero que podríamos mencionar? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el aspecto más importante que encontramos como resultado en esta gráfica sobre estado civil? Que la mayoría es soltero. Ok, muy bien. El principal resultado en este caso es la mayoría. ¿Cuál es el resultado de la mayoría? Exactamente como nos dice González Sánchez también. El porcentaje mayor es lo principal dentro del resultado. Y en este caso, este resultado mayor significa la opción de soltero. Entonces, eso es lo primero que tenemos que mencionar en nuestra interpretación. ¿Qué otro aspecto importante tendría yo que mencionar dentro de la interpretación? Ya tenemos que la soltería es el factor más importante dentro de esta gráfica. Pero después de esto, ¿qué será importante mencionar? ¿Nadie? Que el 100% de las... A ver, Rafa. Iba a decir que el segundo mayor porcentaje es de casados. El segundo mayor porcentaje es el de casados. Bien. ¿Quién más quiere participar, perdón? Lisette, que el 100% de las personas es 159 respuestas. Ah, muy bien. También ese es un aspecto sumamente importante que hay que mencionar. ¿Cuántas personas respondieron a esta pregunta? También tiene que mencionarse. Muy bien, excelente respuesta. Bien, entonces así podemos ir mencionando distintos elementos. Obviamente también tiene que estar la pregunta sobre la cual estamos tratando y cuáles fueron los aspectos que se mencionaron o que se obtuvo un menor porcentaje.
En este caso, entonces, me voy a traer esta gráfica a mi documento de Word para que más o menos vean cómo es que quiero que generen esta tarea. No es necesario que copien la gráfica como tal al Word para esta tarea, pero si gustan hacerlo para tenerlo todo en un solo documento, pues está bien. En este caso, entonces, empezaríamos nuestra interpretación diciendo, en la primera gráfica, déjenme hacer un poquito más grande la letra para que se alcance a ver. En la primera gráfica se puede apreciar la cantidad de personas que respondieron a la pregunta sobre su estado civil. En este caso, fue de 159, de las cuales el 51.6%, y aquí podríamos decir cuántas personas equivalen al 51.6%. Esto nos permitiría tener datos más precisos, más específicos. ¿Cómo puedo yo saber cuánto es el 51.6% de 159? Hacemos una regla de 3 simple. Simplemente planteamos el total de respuestas, que son 159, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 51.6. Nos da un total de 82. Entonces, en este caso, de las cuales el 51.6%, es decir, 82 personas, son o se encuentran solteras. A diferencia de, vamos a decir, de el 35.8% que se identificaron como personas casadas. ¿Okay? Entonces, aquí ya establecimos varios elementos, específicamente los que ustedes me mencionaron. Ya hablamos de la cantidad de personas que respondieron, ya mencionamos cuál fue el resultado que más se mencionó y el segundo lugar. Después de esto podríamos hablar también de los que viven en unión libre, en divorciados y viudos. Específicamente para este caso, vamos a irnos a los que obtuvieron menor cantidad de registros, es decir, los divorciados y los viudos. Entonces vamos a plantear, por su parte, solo el 2.55% mencionó que está divorciado, misma cantidad de personas que establecieron su estado civil como viudo. ¿Okay? Al final, pues, podríamos plantear el que nos hace falta, que es el de unión libre. Curiosamente, el 7.5% de los encuestados vive en unión libre. ¿Okay? Y aquí tenemos ya nuestra interpretación. Hablamos de la primera gráfica, que es la de estado civil, hablamos de precisamente de qué habla esta gráfica. Lo voy a ir marcando aquí. El número de gráfica, el tipo de pregunta, la cantidad de personas, la opción que obtuvo la mayor cantidad de votos, el segundo lugar. Después hablamos de los últimos lugares. Y finalmente, el que nos hacía falta, que es el de unión libre. ¿Vale? Entonces, como se los mencionaba ayer, dentro de la interpretación no hablamos de ningún tipo de relaciones o de conclusiones. En la interpretación es solamente describir exactamente lo que nos dicen los datos y nada más. ¿Ok?
No vamos a plantear en este caso qué es lo que provoca el hecho de que las personas sean solteras o qué es lo que provoca que sean viudas. Les voy a mostrar un poquito la diferencia redactando. En este caso, lo que tenemos aquí en el Word es una interpretación. Pero también podríamos hacer un análisis. Un análisis que nos permitiera, por ejemplo, generar algunas conclusiones. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de estado civil, se puede apreciar que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran solteras, lo cual representa una gran área de oportunidad para ofrecerles platillos preparados, ya que en muchos de esos casos no tendrán a una persona que cocine por ellos, ni tendrán, no sé, conocimientos de cocina. Punto. ¿Okay? Lo que estamos haciendo con esto que estoy planteando aquí en este bloc de notas ya no es una interpretación. Aquí estamos hablando ya de un análisis. ¿Cómo es que los datos de la gráfica pueden impactar en mi proyecto? En este caso, a partir de identificar que están solteras la mayoría de las personas, pues esto me puede ayudar positiva o me puede impactar de manera negativa a mi proyecto. Eso ya sería un análisis, repito, no una interpretación. No queremos esto, lo que queremos es la descripción en este primer caso. ¿Okay? Las interpretaciones tienden a solamente describir lo que aparece en los resultados. Entonces, justo algo como esto, obviamente ya acomodando el documento, poniéndole un poquito más de formato, de estructura y demás, será lo que les estoy pidiendo para esta tarea. Si se fijan, no es muy complicada y es bastante rápido de hacer. Solamente tienen que identificar claramente a qué gráfica nos referimos en cada caso. Básicamente aquí ya les estoy regalando entonces la interpretación de la primera gráfica. A ustedes les toca hacer las demás. Nivel de ingreso, características de una empresa que vende alimentos preparados, el tipo o el alimento preparado en específico que más compran las personas y qué características importantes se consideran al ir a una empresa de este tipo. ¿Ok? Un punto también importante aquí que les va a servir para los que tienen encuestas de opción múltiple. Los que pusieron encuestas de opción múltiple, en muchos de los casos establecieron una respuesta al final que es otro. Y la persona, si le selecciona, tiene que escribir su respuesta. Bueno, esto puede resultar como algo positivo o como algo negativo. En algunos casos nos hace trabajar un poquito más. Por ejemplo, dentro de esta pregunta que nos dice, ¿qué características consideras más importantes al momento de elegir el establecimiento para comprar alimentos preparados en el cual la cantidad de compras sea por litros o medios litros? ¿Qué característica consideras más importante? Y tenemos una serie de respuestas que nosotros le establecimos de forma predeterminada al usuario. Pero también le dimos la opción de otro. Y en la opción de otro, hubo algunas personas que respondieron higiene. Ellos consideran como la característica más importante a la higiene. 2 personas respondieron higiene, o sea, lo escribieron en el cuestionario con puras mayúsculas. Después hubo otra persona que lo respondió con la primera en mayúscula, pero no escribió la H al principio.
y hubo otra persona que escribió higiene con la H mayúscula al inicio y las demás en minúscula. Por tal motivo, la plataforma los detecta como respuestas diferentes y por eso los puso en la gráfica también en puntos diferentes. Lo que tendríamos que hacer nosotros en este caso sería agruparlo. Los tres hablan de higiene. Entonces, a pesar de que estén escritos diferentes, eso no me interesa. Los tres hablan de la misma cosa. Y en este caso, las 4 personas. Entonces, en lugar de que sea 2, 1 y 1, sería 4 personas mencionaron higiene. Y esto representa el 2.8%. ¿Me explico? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque en sus encuestas también van a tener que hacer algo bastante similar a esto. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo claro? Profe, ahí Sí. en el cuestión, bueno, en las diapositivas viene que las respuestas son 145. O sea, ya bajaron. Tenemos que poner lo mismo. O sea, tenemos que poner que en este caso la cantidad de respuestas fue de 145. ¿O cómo podríamos ponerlo? Correcto, exactamente. Así como lo acabo de mencionar, en una forma adecuada. Y de hecho, en varias de las gráficas varía. Aquí hay 145, en la de arriba también, pero más arriba tenemos 155 respuestas, más arriba 159. Entonces, lo que sucedió en estos casos es que, por ejemplo, para la de si existiera una nueva empresa que vendiera alimentos preparados, ¿qué características te gustaría que tuviera la empresa para que asistieras? Podríamos decir, de las 159 personas que nosotros encuestamos, 4 decidieron no responder a esta pregunta, por lo cual, para este caso, nos quedamos con solo 155. O en las siguientes, de las 159 personas iniciales, digamos, ¿cuántos eran? 159, sí. De las 159 personas iniciales, 14 de ellas nos comentaron que nunca habían asistido a establecimientos de venta de comida de este tipo, por lo cual no fueron utilizados sus datos para la siguiente gráfica. ¿Me explico? O simplemente, en esta gráfica se observa que la cantidad de respuestas fue menor. Punto, sin necesariamente explicar por qué. Pero sí, hay que hacer notar esa diferencia en cuanto a la cantidad de respuestas. Muy bien, muy buena precisión. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces básicamente con esto es con lo que tienen que trabajar. La actividad es individual, está en Classroom, entonces ahí la tienen que subir. Les explico rápidamente dónde está. Se encuentra en trabajo de clase, dentro de unidad 3, y la tarea se llama interpretación de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar un espacio de la clase de hoy precisamente para que realicen esta tarea y lo suban lo antes posible. En todo caso, tienen posibilidad de entregar esta tarea hoy o hasta mañana a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Pero sí les recomiendo que aprovechen esta hora que les voy a dar libre para trabajar en esto. Bien. Otro de los elementos que quería comentar con ustedes el día de hoy, como ya se lo decía al principio de la clase, viene a ser una herramienta para poder tomar en cuenta o generar resultados más sencillos con las respuestas cualitativas o las respuestas de preguntas abiertas. Y en este caso hay una que se llama nube de tags o nube de palabras. Las nubes de palabras es algo como lo que tenemos aquí en pantalla en esta diapositiva de fondo, donde a partir de un texto dado se nos genera un listado de palabras clave dentro de ese texto, que son las palabras que más veces se han mencionado durante
la conversación o durante las respuestas que nos brindaron los usuarios. ¿Ok? Ese listado de palabras nos ayuda bastante para poder interpretar qué fue lo que nos respondieron las personas. En este caso, la herramienta que les voy a mostrar es una página de internet, la tenemos aquí abajo, de hecho, nubedepalabras.es, y en la cual podemos precisamente generar ese tipo de gráficos. Vamos a entrar a la página para que la observen. Esto es Nube de Palabras. Hay varias páginas que ustedes pueden utilizar. Esta no es la única, es solamente una opción que les estoy dando. Sin embargo, es bastante útil porque muchas de las páginas, de otras páginas, son versiones en inglés. Y eso normalmente no implicaría un problema. Sin embargo, en este caso, como el texto que vamos a añadir para que lo analice está en español, pues sí necesitamos una página en español. Justo nubedepalabras.es nos brinda esa posibilidad de que automáticamente nos elimine ciertas palabras o nos ayude con algunas otras. Bien, ¿cómo funciona Nube de Palabras? En este caso tenemos varios menús acá en la parte superior de la página. Tenemos una en la cual reacomoda las palabras que están dentro del gráfico. Tenemos otra que se llama archivo, tamaño, lista de palabras, grietas, forma, máscara, tema, etc. Hay varios aspectos. ¿Cómo es que podemos trabajarlo? ¿De qué nos sirve? Vamos a ir a un formulario en el cual tengamos una pregunta con respuesta abierta. Digamos, por ejemplo, déjame checar alguna por aquí. Por ejemplo, esta. Me parece que ya comentaba con ustedes un poquito sobre esta encuesta. Justo, sí, de hecho ayer, platicando en el sentido de cómo podríamos hacer para las respuestas de preguntas abiertas, les mostraba este caso. De acuerdo con lo visto durante clase, menciona una definición de emprendimiento. Entonces le estamos pidiendo a un grupo de personas que nos dé su propia definición de emprendimiento. Lo que les mostraba ayer es que tendríamos que leer cada una de estas respuestas e ir generando algún tipo de tendencia. Hablábamos, por ejemplo, de que casi todos nos hablan de que se trata de ideas, 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 ideas. Muchas personas nos hablan precisamente de esta palabra, de este concepto. Cuando hablamos de emprendimiento, se trata de ideas, 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 ideas. Como lo podemos apreciar en este grupo de respuestas que están dadas aquí. ¿Ok? Sin embargo, y en este caso los entiendo, habrá situaciones donde, pues, son muchas las respuestas y va a ser muy difícil el estar leyendo todas ellas para encontrar ciertas tendencias. Precisamente para eso nos ayuda la plataforma de generador de nube de palabras. Cuando tengan esta situación, nos vamos a ir al Excel del formulario. Les recuerdo, simplemente damos clic en ver respuestas en hojas de cálculo, acá en la parte superior. Y nos va a abrir precisamente el Excel que contiene cada una de las respuestas que nos brindó este cuestionario. Vamos a llegar a la pregunta, que en este caso es esta primera, menciona una definición de emprendimiento, y vamos a tomar todas las respuestas que nos brindaron las personas. Todas estas ya están seleccionadas. Bien. Lo copio, lo pego en algún lugar, lo puedo pegar en un Word, por ejemplo, y después todo otra vez lo copio y lo voy a pegar en mi página de generador de nube de palabras. Para esto, doy clic en Archivo, después en la opción que dice Pegar o escribir texto, damos clic y pegamos el texto. Es exactamente lo mismo. Es un proceso de diseñar y administrar un nuevo negocio que apenas iniciará. El emprendimiento es una idea de negocio que se ejecuta tal. Es el proceso mediante el cual se desarrolla o consolida una empresa a partir de varias ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que ya teníamos allá. Entonces, una vez que ya lo pegamos aquí, le vamos a dar clic en aplicar.
Y una vez que le damos clic en aplicar, nos va a generar nuestra propia nube de ideas. En este caso, por ejemplo, pueden observar ustedes que la imagen es bastante grande. Entonces no se alcanza a ver en la pantalla, y esto es por la figura que está por default. Vamos a cambiar la figura o la forma. En este caso es este punto que tiene espacio en el centro. No nos interesa eso. Vamos a buscar, por ejemplo, una figura, un rectángulo. Y en este caso nos brinda esto. ¿Por qué no nos está generando un rectángulo? Porque los espacios que deja en blanco no lo permiten. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mi nube de palabras está compuesta por todas las palabras del texto que yo puse dentro de la página. Y me pone en tamaño más grande las palabras que se hayan repetido con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí podemos ver en grandote la palabra idea, la palabra proceso, la palabra empresa, la palabra desarrollar, negocio, consolidar, etc. ¿Ok? Y las palabras que se van mencionando menos van teniendo un tamaño más pequeño. Por ejemplo, tenemos acá proyecto más pequeño, persona está más pequeño, finalidad está más pequeño, innovación está más pequeño, por acá podemos ver el lanzamiento que está más pequeño, y acá muy lejos tenemos la palabra clientes, la palabra consolidación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué están tan pequeñas estas otras palabras? Porque casi no se mencionaron en el texto. Es decir, las personas que respondieron a esta pregunta casi no mencionaron esas palabras, por las que están en grandote sí. Si yo quiero que mi nube de palabras tenga una forma más adecuada, lo que puedo hacer es eliminar esas palabritas para que se reacomode todo. Y eso lo hago modificando aquí esta barra de escalas que nos aparece. Tenemos un signo de menos en la parte izquierda, un signo de más en la parte derecha. Y en el centro tenemos un 0. Podemos ampliar un poquito más, quizá a 18. Y ya se nos va formando la figura que nosotros habíamos seleccionado, que es un rectángulo. Vamos a ampliar un poquito más. Y aquí tenemos un rectángulo ya creado un poquito más claramente. ¿Ok? Esto nos va a servir entonces para cada figura que tengamos. Si ustedes lo quieren presentar así, el rectángulo, pues bueno, así sería. Podemos cambiar la forma quizá a, no sé, un signo de pesos. En este caso, no se alcanza a apreciar un signo de pesos. Pero si yo le modifico acá, quizá a un 22, ya cada vez va tomando más forma. Aquí ya aparece un poquito más un signo de pesos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando estoy haciendo esto? Me va eliminando palabras. Aquí cuando lo dejé en 34, por ejemplo, me dice que 6 palabras no fueron dibujadas. Es decir, 6 palabras de todo el listado de palabras que tengo, me las eliminó. Pero no me importa porque las que me elimina son las palabras menos mencionadas. Entonces estamos bien. Vamos a cambiar quizá a una nube. Aquí no se alcanza a apreciar tanto, si lo hacemos más grande, pues también sigue teniendo problemas. Entonces eso no me sirve tanto. Vamos a ver esta imagen de un murciélago, a ver qué tanto se parece. Pues más o menos, lo ampliamos. Aquí se parece un poquito más. ¿Me explico? Entonces así podemos empezar a crear nuestra nube de palabras con diferentes formas. Podemos cambiar también ¿dónde está? El tamaño, el tipo de la fuente, mejor dicho. Si yo quiero un tipo de letra un poquito más tradicional, por así llamarlo, pues podríamos buscar alguno más tradicional. Aquí nos van mostrando específicamente tipos de letras y cómo se verían. Vamos a poner algo como, no sé, algo como este. Seleccionamos, cerrar, y aquí tenemos nuevamente la figura, pero ya con este otro tipo de letras. Nos modifica lo que teníamos, podemos modificar nuevamente algunos aspectos para que se aprecie mejor. ¿Okay?
Así pueden ir jugando con este tipo de elementos hasta que lleguen a un punto en el que les guste. Bien. Ahora, un aspecto importante dentro de esta aplicación. Este cuadro que vamos marcando nos presenta las palabras que más se utilizan, como ya se los había comentado. Sin embargo, hay algunas palabras que no nos dicen nada. Por ejemplo, idea, si nos dice empresa también, consolidar también, proceso también y demás. Déjenme cambiar de hecho los colores o el tema para que se alcance a apreciar un poquito mejor. A ver, vamos a poner un blanco con negro, un blanco con gris. Creo que ahí se alcanza a ver mejor. Bien. Empresa, consolidar, idea, proceso y demás. Pero la palabra que no representa una palabra importante dentro de mi texto. La palabra partir tampoco, y de hecho seguramente era a partir. Entonces no me interesa esa palabra. Entonces ese tipo de palabras yo las puedo eliminar de mi nube de palabras porque no son relevantes. ¿Cómo le hago? Me voy acá en la parte superior en el menú que dice lista de palabras, selecciono y aquí me pone todas las palabras que contenía el texto que yo puse cuando lo pegué. De estas puedo seleccionar la que no me interesa, por ejemplo, la palabra que, le doy clic en el icono de eliminar palabra y listo. La palabra partir, eliminar palabra. Y así puedo ir eliminando todas las que no me interesan. Aplicar, y ya se fueron esas palabras que no me servían o que no me interesaban. Entonces ya me muestra exclusivamente las que sí puedo estar utilizando. ¿Para qué nos sirve o cómo nos ayuda el generar una nube de palabras? Básicamente para nuestro análisis o para la interpretación, mejor dicho, de los resultados. La pregunta en la cual obtuvimos esto era, ¿cuál es la definición de emprendimiento? Bueno, yo puedo ver que la mayoría de las personas hablan de que el emprendimiento es un proceso, aquí lo tengo grandote, de que este proceso surge a partir de ideas, aquí lo tengo, estas ideas son para crear negocios o empresas, para consolidarlas, para crear proyectos y demás. Entonces, a partir de esto yo puedo generar mi interpretación de esa manera. Podemos escribir algo como lo siguiente. De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, uno de los conceptos mayormente mencionados por los usuarios fue idea, haciendo referencia a que cualquier emprendimiento nace a partir de ideas por parte del emprendedor o personas cercanas a él. ¿Ok? En este caso, mi interpretación surgió a partir de la palabra idea. ¿De dónde saqué la palabra idea? Aquí la tengo dentro de mi nube de palabras bien clarita. ¿Ok? Entonces, así es como podemos generar una interpretación en las preguntas cualitativas. Si ustedes tienen preguntas cualitativas, les voy a sugerir bastante que utilicen esta aplicación de nube de palabras y que la integren dentro de su documento en lo de la entrega del lunes, ya que, pues bueno, nos permitirá tener un auxiliar visual mucho más sencillo, porque en ese tipo de preguntas normalmente no podemos utilizar gráficas o tablas de otro tipo. Entonces, esto ayuda bastante para esos casos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Profe, eso pues bueno. que... Dime. Eso Sí, eso que explicó ahorita es para la tarea de lunes, o sea, para la tarea que nos encargó para mañana no lo vamos a ocupar, ¿o sí? Correcto, esto es para la de lunes. En la tarea que les estoy encargando para mañana no viene ninguna pregunta abierta, entonces ahí no la tienen que usar. Ok, está bien. Gracias, profe.
Por nada. Le repito también, esta herramienta que acabamos de ver aplica solamente para las preguntas abiertas. Entonces, si su encuesta no tiene preguntas abiertas, pues la pueden ignorar. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, correcto. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Les voy a dar, como les había dicho, la segunda hora de la clase para que se pongan a trabajar en la tarea de interpretación de gráficas. ¿Ok? Les recuerdo que esa tarea se encuentra dentro de Classroom, un trabajo de clase, se llama interpretación de datos y allí vienen específicamente las gráficas que tienen que interpretar. Muchas gracias por su asistencia, pongan presente en el chat si no lo han hecho. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Una pregunta, profe, ¿todo ese proyecto va a ser para el domingo? Tenemos tarea para mañana, Kelvin. El proyecto sí es para el próximo, déjame checar, para el 1 de marzo. Y para mañana, ¿qué tenemos de tarea? Para mañana tenemos como tarea esto que estás viendo en pantalla ahorita, interpretación de datos. Ahí lo tienes en Classroom. ¿Es mucho o es poco? Pues fue lo que estuvimos viendo durante toda la clase de hoy. Entonces, no es mucho. O sea, o sea, lo que tengo que hacer es mucho. No, no es mucho, tienes que interpretar 5 gráficas. 5 gráficas, ok, ¿para cuándo? ¿Y hasta qué hora tengo de límite? Mañana todo el día, hasta las 11:59. Ok, gracias, profe, sí. Ok, ¿ya pusiste presente? Sí, profe, sí. ¿Ya? ¿Profe? Sí, listo. Sería entonces todo por hoy. Nos vemos mañana. Ok, bueno, gracias, profe, sí. Adiós, profe, sí. Hasta luego. Hasta luego, sí, adiós, profe, sí.